José Luis Segura, muy buenos días. Excelente viernes. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí. Igualmente, platícanos cuál es esta relación que existe con la astrología y los árboles. Todo es energía. Y uno de los seres vivos más completos en cuestión de energía masculina y femenina, esto es electromagnética, son los árboles. Porque el árbol está enraizado a la tierra, lo mundano, pero siempre el árbol apunta al infinito, a la bóveda celeste. Bien. De ahí que este ser vivo, el árbol, tiene energía de la tierra, fuego, tierra, aire y agua, y tiene el éter que es el amor, o la energía espiritual que no vemos. Claro. Que se traduce como armonía. Y entonces, por eso en muchas películas, en muchas escenas de la vida, en la vida real, la pareja se acerca a un árbol y comparte el amor. O una persona que tiene alguna pena emocional, sentimental o psicológica, se acerca a un árbol y muchas veces lo abraza. Sí, esa receta la he escuchado. Así es, lo abraza para descargar su sufrimiento. Bien. O una persona que necesita pila, que necesita energía, se abraza y se impregna de esa vitalidad. De ahí que desde tiempo inmemorial los árboles simbolizan vida, sabiduría, salud y todo un cúmulo de cualidades que tienen los árboles. De ahí, amigos y amigas, que el día de hoy les traigo 7 árboles porque son muchísimos. Claro, ¿verdad? la variedad. No terminaríamos, pero por ejemplo... Los más importantes. Es correcto. Fíjate, Pilar, que si algún signo de los 12 necesita pila, necesita armonía, necesita salud, necesita mayor autoestima, necesita éxito, pues que vaya a estos árboles, los podemos tomar. Aquí se recomienda a los 12 signos que abraces un árbol, que dialogues mentalmente con un árbol, o si estás en una ciudad y no encuentras esos árboles, que tengas una imagen de esos árboles y te pongas también a con meditar. una imagen. Con Muy una bien. imagen. ¿Por qué? Porque la imagen es un símbolo. Entonces tienes esa imagen y te pones a meditar. ¿Qué te parece? Bien. Sobre ese árbol para que te conectes conscientemente con esa vibración. Por ejemplo, la bondad del álamo, ¿sí? Si tu amigo necesitas amor, tener una mejor calidad en tu meditación, o sientes que tienes cualidades para el arte, abraza a ese árbol o simplemente medita al lado de una imagen del árbol del álamo. Álamo, muy Así bien. es. El árbol de las avellanas, ¿sí? Qué rico. Así es, y muy hermoso. Te imaginas el bosque y las ardillas y todo ello. Sí. Y eso ya te armonizó. ¿Qué te parece? Por supuesto, Nada por más. supuesto. Pero fíjate que el árbol de las avellanas te impregna de carisma. Entonces, si tú te sientes con baja autoestima, si te sientes rechazado, si te sientes por ahí deprimido, ve, acércate a un árbol de avellanas o medita con un árbol de avellanas y te va a impregnar de carisma y amor por conquistar lo mejor. Bien. Creo que lo Autoestima, necesitamos, claro. creo que lo necesitamos. Y bueno, tenemos otro árbol que es el manzano, uno de los árboles antiquísimos, inclusive en libros sagrados o bíblicos. Que tiene representación además, Así es. ¿no? Y por lo mismo, el manzano te ayuda a equilibrar el aura y aumenta la vibración de la pasión y el amor. ¿Que estás de acuerdo, Pilar, que la pasión la podemos usar en nuestro trabajo, en nuestros estudios? En todo. No únicamente con la pareja, Sí. en todo, en el deporte, ¿sí? Muy bien. El árbol del olmo su vibración nos va a ayudar a que tengamos mayor seguridad, optimismo y don de mando. Por si necesitan eso, bueno, Liderazgo. pues, liderazgo. Mediten cerca de un árbol, ¿verdad?, del olmo, o abracen un árbol del olmo. Otro de los árboles populares y también de muy buena vibra es el cedro. Este fortalece el carácter, hablábamos hace rato de la autoestima y genera salud. Entonces, ahí está una alternativa natural, acercarnos a un árbol, el cedro. El ciprés, ¿quién no va a querer la riqueza, la libertad, desarrollar la fidelidad y la prudencia? Si tú necesitas esas cualidades, amigo o amiga,
ahí están estos árboles que te van a compartir esa vibración. Y fíjate que uno de los árboles más populares de mayor vibración es el roble. Por eso lo dejé a propósito al final. Aquí hay un nombre en el tiempo de los celtas, el druida. El druida, este nombre del druida viene precisamente del hombre valiente y conocedor del roble. Entonces, ese árbol representa a un hombre valiente, el sabio. valor. Y los magos, los druidas tienen que ver con los magos. Así es que por eso el roble te va a dar sabiduría, valentía, independencia y fuerza de voluntad que la necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. En todo momento. José Luis, entonces ya para recordarle a nuestro público qué es lo que tenemos que hacer con estos árboles. Así es. No importa el signo que seamos Cualquiera de los 12 astrológicamente. podemos usar todo esto. Más bien necesitamos saber cuáles son las características de los árboles para poder acercarnos a ese correcto. árbol dependiendo la que necesitamos. Así es. Y si tienes la fortuna de vivirlo, de abrazarlo, irte a un bosque, a un lugar donde haya estos árboles, perfecto. Y si no, una imagen. Y tú vas a vibrar con todas las cualidades de esos árboles para mejorar nuestra vida. Exactamente, esa es la idea, por supuesto. Gracias, José Luis. Al contrario.